Continúan presentando Banco República, Enjoy, El Dorado, Buquebus, Junta Departamental de Maldonado y Terminal Cuenca del Plata. Semanas para convencer a muchísima gente de dos cosas. La primera, de la importancia que tiene que la coalición siga gobernando un nuevo periodo. Segundo, que dentro de la coalición este partido tenga una presencia sustancialmente más alta y más grande para hacer mucho más de todas estas cosas que hemos hecho. Hay que decirle a la gente que somos el mejor voto a la coalición. No hay que tener vergüenza de decir la verdad. Somos la mejor opción de la coalición. Porque ¿saben qué? ¿Saben qué? El otro día, hablando con unos jóvenes, presentando algunas propuestas, dicen, bueno, pero mucha gente dice lo mismo, la pobreza infantil, no sé qué. Y yo les dije, ¿saben cuál es la diferencia? La diferencia es en quién podés confiar. ¿Quién no te está mintiendo? ¿Quién no te está tratando de convencer para el voto? La diferencia es quién tiene la credibilidad para proponer las cosas y después cumplirlas. Y en esa cancha nos tenemos mucha fe, porque quien habla, y este partido, se ha ganado la confianza porque desde el cargo que nos ha tocado ocupar, dijimos las cosas que íbamos a hacer y cumplimos. Entonces hoy podemos salir a recorrer el país y decirle a la gente, podés confiar en este partido, podés confiar en estos candidatos, podés confiar porque no solo hay que tener ideas, sino tener la confiabilidad y la credibilidad para llevarlas adelante. La próxima nos vemos con un gran triunfo de la coalición, con un partido independiente más fuerte, más grande y más al servicio del país. Arriba el PI, arriba el Uruguay y nuestros compañeros de todo el país, arriba. Bien, y continuamos esta noche con este señor que ustedes escuchaban, que es candidato a la presidencia por el PI, el Partido Independiente. Nos referimos a Pablo Mieres, que es abogado, que además es sociólogo, fue profesor y no solo se desempeñó como senador de la República, sino también en el último periodo de gobierno como ministro de Trabajo y Seguridad Social, uno de los ministros del gabinete del actual presidente Luis Lacalle Pou. Gracias por acompañarnos, Pablo Mieres, como hace tantos años. Nosotros vamos por 35 años y creo que usted también ha venido muchas instancias electorales a esta mesa y mucho se lo agradecemos. Encantado, Guillermo, de estar por acá nuevamente. Sí. Pablo Mieres, ¿por qué la confianza en este gobierno? Usted es un hombre que se define como de izquierda, usted integró e integra esta coalición republicana. Y la primera pregunta, que para muchos puede ser una pregunta simple, creo que no. Porque usted dice, hay que decirle la verdad a la gente. Y lo que tratamos acá es que los candidatos digan la verdad. Sin duda. O que digan lo que no quieren decir. Entonces, termina este gobierno, dentro de meses. ¿Qué le deja a usted como hombre que no es de la mayoría de esta coalición republicana, que es el Partido Nacional, pero sí que la integró? ¿Qué me puede decir del gobierno, de su funcionamiento, que se decía que iba a durar muy poco esta coalición republicana, y del presidente Luis Lacalle Pou, que era y es el jefe de la coalición? Que hemos cumplido una tarea harto difícil, porque cuando asumimos nadie esperaba que se nos cayera encima una pandemia, luego una sequía como hacía un siglo que no ocurría, luego la situación de disparidad de precios con Argentina,
y bueno, y todas las cosas que sabemos que pasaron en este periodo, y a pesar de eso, terminamos este periodo de gobierno con mucho más empleo, con mejor salario, con una baja de la informalidad, con una reforma de la seguridad social seria, profunda, de equidad, que le da garantías al Uruguay de largo plazo, y por supuesto con crecimiento, con obra pública como hacía muchísimo tiempo que no se hacía en la magnitud que se hizo. Por lo tanto, nosotros estamos conformes, y yo particularmente muy contento de la gestión que me tocó desempeñar en el Ministerio de Trabajo, porque no era fácil. Yo me acuerdo, Guillermo, cuando arranqué, yo sabía que en broma habían apuestas a ver cuánto duraba yo en el cargo, y también decían algunos de la vereda enfrente que este gobierno iba a arrasar con la negociación colectiva, con los consejos de salarios, con los acuerdos tripartitos. Todo lo contrario, tuvimos 3 rondas salariales, hubo un diálogo muy abierto, muy fluido. Yo creo que tanto el PIT-CNT como las cámaras empresariales deben reconocer y reconocen que durante el tiempo que yo estuve en el Ministerio, y ahora también, hay diálogo, hay permanentemente las puertas abiertas. La cantidad de veces que estuvo el PIT-CNT y también distintos sindicatos en mi despacho conversando, dialogando, buscando acuerdos en conflictos también, por supuesto, fue enorme. Y entonces, nada, todo eso habla de una gestión positiva, y por eso la confianza. Bien, vamos a tratarlo de hacerlo después de esta introducción, hacerlo larga. lo más ping-pong posible, ¿no es así? Después de haber escuchado en el primer y segundo bloque a la compañera de fórmula del doctor Álvaro Delgado, la señora Valeria Ripoll. Ahora estamos con un candidato a la presidencia y que ha ocupado estos cargos. Ya vamos a hablar de los consejos de salario, porque como se han dicho, los consejos de salario llegaron para quedarse. Pero también hubo que hacer correcciones, por ejemplo, aplicar los descuelgues, porque evidentemente, y obviamente que también esos descuelgues va a haber que mejorarlos para que sean más fluidos, porque la realidad de un sector específico de la sociedad, yo qué sé, los panaderos o la hotelería, etcétera, etcétera, en distintos puntos del país, las realidades locales y empresariales son diferentes. Totalmente. Y no se puede tener la misma vara, eso se cae de maduro. Ya vamos a hablar de eso. Pero quiero tocarle, por ejemplo, temas sensibles. Y cómo ve, por ejemplo, un hombre que no es del Partido Nacional, pero sí que fue de los partidos que integró y que integra esta coalición republicana, temas muy álgidos. Usted, sin duda, habló de temas no previstos, imprevisibles. ¿Quién iba a pensar en la pandemia, de la situación argentina, que afectó y mucho? Vaya, muchísimo. Que usted podrá hablar de eso, ¿no? Que nos fuimos evidentemente a comprar y eso afectó a la economía nacional, la crisis hídrica, pero también hubo temas sensibles y rimbombantes. El caso Astesiano, jefe de seguridad del presidente Lacalle, el tema de los pasaportes rusos, que todavía no sabemos a ver cuántos pasaportes rusos se dieron, ¿no? Y desde cuándo se dieron, pero bueno, está el caso Astesiano, está el caso de la Fiscalía, que allí se produjo, hubo casos rimbombantes, el caso obviamente Penades, que es un caso particular, pero que evidentemente afectó, era el senador más importante de la bancada de gobierno, el caso Marcet, ¿no? La entrega, ahora se acaba de archivar el caso Marcet, en cuanto a la entrega, de que no hubo irregularidades, de que el Uruguay le haya entregado el pasaporte a Marcet, pero ha quedado abierto, por otra parte, de alguna persona cercana al presidente por la destrucción de un expediente. Ahora, ¿cuál es? Porque si no le preguntáramos estas cosas, no estamos diciendo la verdad a la gente cuando decimos queremos que la gente diga la verdad. ¿Cuál es la evaluación de esos episodios? A ver, lo primero que yo tengo que decir es que de los compañeros nuestros que han estado en el gobierno, ninguno se tuvo que ir por algún problema de esas características, ninguno. Y eso, de todos los partidos de la coalición, el único que puede decirlo es el Partido Independiente. Lo cual no quiere decir que seamos invulnerables o que no nos ocurra mañana, porque nadie está libre. Uno elige a los que cree que son los mejores, después la gente se porta bien o se porta mal. En el caso nuestro, los que están y estuvieron todos sin tachas, y eso me parece que es un valor importante también de confianza. Pero también digo, si ocurre, el tema es cómo actúas cuando ocurre. Y ahí está el punto neurálgico de por qué nosotros, de alguna forma, ante situaciones como las que se mencionaban, nos mantuvimos en la coalición. Porque el presidente actuó como tenía que actuar. Es decir, cuando ocurrieron esos episodios, desplazó a las personas que
habían cometido esas circunstancias irregulares, tanto sea de su propio partido o incluso de su propia cercanía, como de otros partidos de la coalición. Y me parece que ese fue el punto neurálgico, porque quizás si no hubiera actuado así, de repente nosotros no estábamos en la coalición, porque había que mandar esas señales. Yo no quería una cosa como la que pasó con el Frente Amplio en el periodo pasado, cuando el diputado aquel que se fue por procesado, Placeres, que se fue procesado del Parlamento y tuvo que renunciar, y la bancada de sus propios compañeros lo aplaudían a un tipo que estaba procesado. Esas cosas yo no las quiero, las rechazo radicalmente, o lo que demoraron en decirle a Sendik que se fuera, después de mucho tiempo de tratar de defenderlo de todas las maneras. Entonces, acá hubo un presidente que cuando las cosas fueron irregulares, actuó. Y me parece que esa es una señal importante, porque repito, nadie está libre de que le ocurran circunstancias complicadas, el tema es cómo actúas cuando ocurren. Miremos ahora un poquito para adelante el eventual, o pongamos un escenario nuevamente de un gobierno de la coalición republicana. Hoy las encuestas dentro de la coalición republicana le dan a la fórmula del Partido Nacional una ventaja sobre los demás integrantes de esta coalición republicana. Ahora, la pregunta es, ¿cómo se imagina usted? Ya no va a estar Lacalle Pou, ya el presidente en esa eventualidad sería el doctor Álvaro Delgado. En la fotografía de hoy, reitero, en la fotografía de hoy, ¿cómo se imagina? Se habla de un segundo piso de transformación, ¿no? Lo hablaremos con el propio Álvaro Delgado, como lo hablamos hace un rato con Valeria Ripoll, pero ¿cómo se imagina el Partido Independiente y Pablo Mieres un nuevo gobierno de la coalición republicana? ¿Qué es lo que hay que mejorar? ¿Cuál es el debe? ¿En qué se debe poner énfasis? Me lo imagino, para empezar, con un partido independiente más fuerte, resultado del veredicto electoral del 27 de octubre. Nos tenemos fe para tener una bancada mayor y un peso mayor en este nuevo periodo de gobierno, que esperemos que sea una continuidad de la coalición republicana. Yo digo que hay asignaturas pendientes que el Uruguay tiene, algunas de larga data. Por ejemplo, el tema de la pobreza infantil. Yo creo que es un centro absolutamente neurálgico. Lo planteamos como prioridad número 1 del Partido Independiente hace mucho tiempo, luego se fueron sumando, ahora yo he escuchado a Delgado, he escuchado a Orsi, he escuchado prácticamente a todos los candidatos presidenciales decir que hay que combatir la pobreza infantil. Nosotros levantamos esta bandera de hace mucho tiempo. Tengo videos de los 90 en donde yo hablaba de la necesidad de combatir, reducir la pobreza infantil, porque tenemos pocos niños y son el doble de pobres que el total de la población. Y esto no es de este gobierno, ni es de los gobiernos anteriores, es de décadas para atrás. Desde los 80 estamos con ese problema. Entonces, ese es un tema. El otro tema es seguir avanzando con la transformación educativa, con el foco puesto en dos cosas. Una, bajar la deserción estudiantil, que es un escándalo, tenemos 50% de deserción, gurises que tendrían que haber terminado enseñanza media y no terminan, son la mitad. Es una cifra que es incluso mala dentro de América Latina, estamos entre los países que tienen una deserción estudiantil más alta, o sea que ahí hay que poner el foco y hay que poner, para que eso ocurra, tiene que haber dos cosas: centros educativos atractivos, donde los gurises tengan actividades extracurriculares, deporte, cultura, etcétera, y además una mucho mayor vinculación entre los contenidos educativos con el trabajo, con el mundo posterior, porque muchas veces los muchachos se van porque no le encuentran atractivo a lo que aprenden allí, o porque se aburren o por lo que fuere, pero hay que cambiar esa situación, ya que ahí hay otro componente central y hay que atacar la seguridad, porque la seguridad hoy sigue siendo hoy el principal problema, de acuerdo a las opiniones de la ciudadanía. Entonces, ¿ahí qué decimos? Profesionalización policial, mayor poder de fuego, mayor inteligencia, mayor preparación para la policía, porque el crimen organizado está cada vez más potente, o sea que hay que ganarles la pulseada. Segundo, la policía tiene que volver a los barrios, porque durante los gobiernos del Frente Amplio se retiró de los barrios, hay que volver a tener un despliegue territorial en los barrios. Tercero, hay que eliminar la prohibición del allanamiento nocturno, nosotros estamos de acuerdo con el plebiscito, es más, todos los partidos estábamos de acuerdo con el plebiscito hace unos años cuando hubo un diálogo sobre seguridad, ahora no sé por qué el Frente cambió de posición. Bueno, allá ellos que defiendan la prohibición de los allanamientos nocturnos con todo lo que implica desde el punto de vista de los límites al accionar, no policial, judicial,
porque el que define los allanamientos es el juez, no es la policía. Y finalmente, una reforma del sistema carcelario, que es clave, porque si tú no cambias el sistema carcelario es como tener una canilla abierta. Es decir, la delincuencia se reproduce en las cárceles, hay que sacarlo del Ministerio del Interior, hay que darle oportunidad real de rehabilitación a los presos, muchos son rehabilitables, otros no, pero la tasa de reincidencia hay que bajarla porque es altísima. Le dejo planteado a Pablo Mieres, candidato a la presidencia del Frente Amplio, una pregunta para el próximo y último bloque. Usted se define como un hombre de izquierda. ¿Cuál es su diferencia como hombre de izquierda con el Frente Amplio? Sí. Y la pregunta, se la dejo pendiente. Ah, bueno. Y también le pregunto... Pero soy candidato del Partido Independiente, porque se dijo Frente Amplio, ¿no? Perdón, sí. Rectifico. Vamos para atrás, ¿eh? Esto es en vivo, Dale, no podemos desgrabar. Pero, discúlpeme, porque me traicionó el subconsciente. Claro, le iba a decir, a usted como hombre de izquierda, pero fuera del Frente Amplio, ¿le cuesta criticar al Frente Amplio? Por ejemplo, comparte lo que dice Álvaro Delgado, que es o un nuevo triunfo de la coalición republicana o ir hacia el pasado, que puede ser el caos. La pausa y seguimos esta noche con el candidato a la presidencia por el Partido Independiente, Pablo Mieres.